Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. Los invito a suscribirse a este canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que haga un video de formación bíblica o católica, lo recibas. La gente pregunta, oiga padre, si yo llego tarde a misa, ¿la misa vale? Si yo llego a media misa, ¿vale la misa? Si yo voy a misa y no comulgo, ¿vale la misa? Se los voy a contestar de una forma muy sencilla. La misa tiene dos partes. La primera se llama la liturgia de la palabra y comienza desde que el sacerdote dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Ahí empieza desde que nos persignamos la liturgia de la palabra y después sigue el acto penitencial, siguen las lecturas, el evangelio, el sacerdote da la homilía o sermón y después siguen las peticiones. Terminando las peticiones, el sacerdote dice siéntense y ahí se terminó la liturgia de la palabra. La segunda parte de la misa es desde que el sacerdote presenta las ofrendas, las hostias y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Después sigue la plegaria eucarística, la consagración, el Padre Nuestro, la comunión y la bendición. Y después de la bendición, el sacerdote nos dice, pueden ir en paz, y aquí se terminó la segunda parte que se llama la liturgia de la Eucaristía. Entonces vean cómo la misa tiene dos partes muy claras. Entonces, las dos partes son muy importantes. Las dos partes son importantísimas. Les voy a poner un ejemplo de cómo la misa, si tú llegas solamente a la segunda parte, pues claro que la misa ya no tiene ningún efecto. Primero déjenme contestarles, si yo llego a media misa, ¿la misa vale? Claro que la misa vale, porque la misa siempre vale, estés o no estés tú. La misa vale, llegues tú temprano o tarde, la misa vale en sí misma porque es un sacramento que está ofreciendo el sacerdote y todos los fieles. Pero vale para mí, también vale para ti. Solo que la misa no va a tener ningún fruto en tu vida. Esta es la clave de la respuesta a la pregunta que hace la gente. ¿Vale la misa si yo llego a media misa? Claro que vale, pero no va a tener ningún efecto en tu vida. ¿Por qué? Les decía, imaginen que ustedes van a un restaurante, se sientan y le dicen al mesero, preséntame el menú, y te dice, mire, pues tenemos carne, tenemos papas, tenemos frijoles, te está dando el menú, tú estás escuchando el menú. Y luego el mesero te dice, ¿y qué es lo que va a ordenar? Voy a ordenar un filete. Muy bien, pero resulta que el filete el mesero no te lo lleva. Fuiste al restaurante, escuchaste el menú, pero no comiste. Bueno, lo mismo pasa con las personas que van a misa y no comulgan. Escuchan el menú, pero no se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo. O como el ejemplo que ponemos siempre, es como ir a una fiesta y no comer. Es como que si te invitan a una cena y nada más escuchas, platicas, pero no cenas. La misa es lo mismo. Si tú vas a misa, pero no comulgas, pues nada más todo se quedó en escuchar, y es muy importante escuchar la palabra de Dios, pero dice Jesús en el Evangelio, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Por eso nos debemos alimentar en la comunión, y esa comunión, segundo, aquí hay otra cosa muy importante que debo de decirles, yo comulgo, pero esa es una parte. La otra parte es comulgar con tu prójimo. No se vale que tú vayas a comulgar a misa, pero luego no le hablas a tu vecino, luego no le hablas a tu enemigo, luego te enojas. Tú tienes que comulgar con Cristo y tienes que comulgar con las personas. Por eso, a la respuesta a la pregunta, ¿puedo yo llegar tarde a misa? Claro que puedes. Pero eso no te va a servir de nada, porque no estás tomando seriamente la Eucaristía. Y recuerden, si la Eucaristía está incompleta, no tiene fruto, no sirve de nada. Por eso nosotros debemos participar desde que comienza la misa hasta que se termina. Ojalá que hagamos un esfuerzo por participar completamente desde la misa. De hecho, los buenos cristianos, los buenos católicos, llegan 15 minutos antes a misa y terminando la misa se agradece por la misa que se acaba de celebrar. Ojalá que nosotros seamos atentos, responsables, disciplinados y puntuales en la Sagrada Eucaristía y saber que en la misa todo es importante, todo vale. Por eso, si tú llegas a media misa, pues ya no escuchaste la palabra de Dios. Recuerden que la misa tiene dos alimentos, la palabra
y la Eucaristía, la comunión. Si tú llegas a media misa, ya te perdiste el pan de la palabra, el alimento de la palabra, y ya va a ser un alimento incompleto. Entonces la respuesta a ¿vale la misa? Si llego tarde, la misa vale, pero para ti ya no te vas a alimentar bien. Ojalá que esto nos sirva y que participemos plenamente y completamente en toda la Eucaristía. Como siempre les digo, recuerden que las llamadas a misa, la primera es para que te prepares, la segunda es para que te vengas y la tercera llamada pues es para que ya no vengas. Hay que tomar con seriedad la misa para que te sirva, para que tenga mucho valor y dé muchos frutos en tu vida. Que Dios los bendiga a todos.